Otro de los temas que teníamos para conversar hoy, Carlos, es que en la legislatura porteña comienza el debate de un proyecto que envía el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para modificar el estatuto docente. ¿Mm? Para hablar con respecto a este tema, estamos comunicados con Marisabela Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, uno de los gremios docentes de la capital federal. Marisabela, ¿nos escuchás? Carlos y Nicolás te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, en principio estábamos interesados en que nos cuentes un poco, para los que estamos fuera de la capital federal, por qué se da la presentación de este pedido de modificación, digamos, del estatuto docente en Buenos Aires. Bueno, la verdad es que el gobierno porteño, de la mano del PRO, viene desde hace rato impulsando una reforma del estatuto docente, lo mismo que a nivel nacional hay una pretensión de generar un convenio colectivo de trabajo para las trabajadoras y trabajadores docentes que modifique los estatutos que tenemos en la actualidad. Y esto básicamente tiene que ver con el impulso de reformas laborales que avancen sobre muchísimas conquistas que hemos tenido las trabajadoras y trabajadores docentes, que se plasmaron en distintos planos, ¿no? En la forma de acceso a los cargos, en la elaboración de listados que permiten tener concursos públicos, transparentes, con las trabajadoras y trabajadores docentes accediendo a la información, es decir, que podamos saber quiénes toman una dirección, por qué título tienen, con qué mérito. Y desde hace un tiempo ya, no solo en Argentina, ¿no?, sino en toda América Latina, el Banco Mundial, por ejemplo, es uno de los impulsores de una política que promueve la transformación de la educación pública en especies de entes que se parezcan más a empresas privadas, que el Claro. acceso a los cargos sea a través de designaciones a dedo, de los directivos, por parte de los ministros. Entonces, bueno, todo esto se ve reflejado en modificaciones que se van haciendo año a año, que van impulsando esta lógica, ¿no? Que el ministerio pueda designar personal sin que podamos tener ningún tipo de control. Ahora se ha implementado la designación vía las plataformas virtuales. También se vienen llevando adelante reformas que tienen que ver con la eliminación de algunos derechos, con la eliminación de el organismo a través del cual la docencia podía votar a sus representantes para hacer ese orden de mérito, esos listados que eran las juntas de clasificación docente. Y ahora se impulsa con esta reforma que se presentó el martes en la legislatura, una reforma que viene ya con larga data. Esteban Bullrich, cuando era ministro, lo había impulsado, y que plantea básicamente la creación de cargos que permitan lo que ellos llaman un ascenso horizontal, pero que en la práctica promueven la competencia entre pares con salarios diferenciados para quienes tengan méritos que el Ministerio de Educación, bueno, califica según lo que ellos consideran una mejor formación, ¿no?, promovida en instituciones privadas o en la UNICABA, que es la universidad que ahora crearon. Una reforma que, bueno, promueve una lógica meritocrática, que da una respuesta focalizada a problemas educativos que, por supuesto, nosotros no negamos que hay una grave crisis educativa, pero que sabemos que no se va a resolver creando un cargo por distrito de un maestro que sea el coordinador de trayectorias escolares, ¿no? Para resolver los problemas educativos se requiere mayor presupuesto, se requiere un mucho mayor y mejor salario para las trabajadoras y trabajadores docentes, no cubriendo parches. Y todo esto, la verdad es que el ministerio lo viene planteando, bueno, esto, de la mano de poner en las direcciones escolares a personas que responden a sus políticas educativas, recortando espacios de debate y de formación real y profunda de la docencia. Y lo que agregan en este proyecto es
la titularización de los docentes de nivel medio, que es algo que nosotros veníamos reclamando porque los profesores y profesoras de secundaria hace más de 10 años que no tenemos concursos regulares como se deberían realizar, Claro. lo que genera una situación de inestabilidad laboral, ¿no? Precaria, porque no sabemos cuándo podemos perder nuestros cargos por incumplimiento del propio ministerio, que es quien tiene la responsabilidad de llamar a esos concursos, y se introduce entonces la titularización en este paquete de ley, ¿no? Como, bueno, te doy la titularización que reclamas, pero como contraparte toda esta claro, serie de reformas que van en detrimento de nuestros derechos laborales y de la educación pública, porque eso lo queremos resaltar. No es que nosotros y nosotras acá estamos defendiendo un interés corporativo, sino que lo que estamos planteando es que estas medidas de ningún modo mejoran la educación. Claro. Hola Marisabela, Carlos te saluda. ¿Qué tal? Mira, justo vos venías hablando de este tema, ¿no? El tema de las titularizaciones masivas. Por lo que nosotros pudimos ver, varios gremios, digamos, se han manifestado cuestionando este proyecto elevado ante la legislatura, porque además en esas titularizaciones masivas estaría también omitiendo a los miles de trabajadores que se desempeñan en los distintos programas socioeducativos que implementa la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente. No se contempla eso y tampoco se contempla a los docentes de nivel terciario, que hace muchísimos años que están en la misma situación irregular. Entonces es una zanahoria a medias, porque ni siquiera es que es una zanahoria Claro. para todos los sectores, ¿no? Otro de los ejemplos de esto que les venía diciendo es que se crea, por ejemplo, el cargo de preceptor-tutor. La ministra y Larreta el año pasado venían diciendo, bueno, nosotros queremos terminar con las horas libres en las que los chicos no tienen materias porque los docentes faltan, ¿no? Intentando crear esta idea de que el problema de la educación es cuando los docentes nos enfermamos. Entre paréntesis, el gobierno no reconoce, por ejemplo, el COVID como enfermedad, ¿no? Entonces hay docentes sí, que se enfermaron durante el verano y no tuvieron su licencia anual ordinaria de vacaciones. Una una barbaridad. barbaridad. Sí. Terrible. Bueno, decía que el gobierno pretende crear este cargo de preceptor-tutor cuando por un lado el salario del preceptor está por debajo del salario inicial, ¿no? Los preceptores vienen cobrando muy mal, haciendo realmente un trabajo de seguimiento tutorial en muchos casos porque acompaña a los profesores y profesoras tutores que durante la pandemia se visibilizó para las familias y para la sociedad en general el acompañamiento que realizan estas compañeras y compañeros que conocen los problemas, las dificultades pedagógicas, familiares, las situaciones sociales, económicas que atraviesan los chicos y chicas y que por supuesto dificultan su proceso de aprendizaje. Bueno, en lugar de continuar con esa figura del tutor, el gobierno el año pasado ya anunció un recorte porque dejó de pagar las horas de tutorías durante 2 meses y ahora propone esta figura de preceptor-tutor que no sabemos, no queda claro si va a eliminar la figura de la tutoría, ¿no? Entonces, la verdad es que es todo en detrimento de mejorar la educación, de mejorar el acompañamiento de los chicos y las chicas en las escuelas. Nosotros venimos planteando que tenemos gravísimos problemas de infraestructura, que se requiere no solo la construcción de escuelas, sino que las escuelas que tenemos sean reparadas con un mantenimiento cotidiano. El lunes estábamos en el Comercial 6, acá en Lugano, donde los chicos y las chicas tuvieron que salir a cortar la calle porque tienen aulas con peligro de electrificación, porque no pueden usar los baños. Entonces, que la ministra diga que el problema de la educación es si los chicos y las chicas tienen una hora libre, cuando no pueden tener su jornada escolar completa, porque no tienen los espacios acondicionados, sin que corra riesgo su salud y su vida, la verdad es que es una falta de respeto, es una mentira, y como siempre, lo que tratan de hacer, ¿no?, es colar este tipo de reformas que, bueno, lo que hacen es cercenar derechos a las trabajadoras y trabajadores. Claro. Marisabela, una cuestión más con respecto a, a este proyecto. ¿Qué es lo que se está hablando allí en la capital federal, en Buenos Aires, con respecto a lo que podría llegar a pasar en la legislatura porteña con esto? ¿Hay alguna idea de si se va a poder llevar adelante, si se va a negar la posibilidad de que exista este proyecto? ¿Cuál es la situación, digamos?
Bueno, nosotros como sindicato hemos planteado nuestro rechazo, estamos convocando a que se organice, a que se informe, a que demos pelea para oponernos a la aprobación de este proyecto. Sabemos que estamos en un contexto difícil porque, como les decía al comienzo, también a nivel nacional se están impulsando reformas que apuntan a la construcción de un convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras de la educación a nivel nacional, que lamentablemente cuenta con la venia de la CETERA, que no ha planteado todas las discusiones que desde abajo la docencia viene señalando como problemas en todo el país. Y entonces, bueno, estamos en muy malas condiciones para resistir, lo que no quiere decir que nosotros y nosotras vamos a decir, bueno, entonces esto pasa. Nosotros Claro. la vamos a pelear y convocamos a la docencia que la pelee, pero bueno, sabemos que es un escenario difícil. Después, con respecto al estatuto docente, porque también aquel programa, te cuento brevemente, es un programa que donde tocamos todos los temas sindicales y gremiales de todo tipo, y por ahí hay gente del otro lado que no sabe bien en qué consiste el estatuto docente. ¿Vos podrías brevemente contar un poco cuáles son los derechos adquiridos que tienen los docentes a través de él? Bueno, primero les cuento que el Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires se crea cuando se lleva adelante la descentralización educativa, cuando lo que era el Ministerio de Educación Nacional se fragmenta en todas las jurisdicciones a nivel nacional, y Sí. entonces cada jurisdicción, en nuestro caso la Ciudad de Buenos Aires, crea su estatuto docente, que sería como el convenio colectivo de trabajo de la docencia, ¿no? Como las normas que regulan los derechos y las obligaciones y el acceso al trabajo y a los cargos de la docencia en la Ciudad de Buenos Aires, como cada provincia tiene el suyo. Lo que establece el estatuto es cuáles son las áreas de la educación, cuáles son los cargos que existen en cada área, lo que nosotros llamamos el escalafón, ¿no? Por ejemplo, el maestro de grado, el maestro secretario, la vicedirección, la dirección, pero también cómo se accede a esos cargos, qué título es el que tiene una mayor ponderación, cómo se elabora un orden de mérito, un listado para cada uno de esos cargos, quiénes son los que van a controlar que se hagan los actos públicos para que haya transparencia y que no haya, por ejemplo, ningún tipo de discriminación religiosa, ideológica, política para el acceso a la docencia, que es lo que garantiza el funcionamiento democrático del sistema educativo público, ¿no? Claro. No es una empresa privada en la que un directivo elige a quién va a contratar. Entonces, establece todos esos mecanismos, establece cuáles son las funciones y las responsabilidades de cada uno de esos cargos, los lineamientos curriculares. También establece las licencias, ¿no? ¿Qué licencias nos podemos tomar por enfermedad, por matrimonio, por nacimiento de hijos e hijas? Nosotras, las mujeres trabajadoras, hemos conquistado, por ejemplo, hace poquito que exista la licencia por violencia de género, ¿no? Que si una compañera está sufriendo una situación de violencia de género y la denuncia, puede tomarse unos días para reorganizar su vida, acomodar a su familia, para ir al médico si lo necesita. Sí. Entonces, el estatuto establece todas esas normas que hacen al sistema educativo, en tanto a régimen laboral, pero también en tanto a pautas de acceso a los cargos y funciones en el sistema educativo público. Bien. Y eso es lo que se está pretendiendo modificar. Claro. Bueno, Marisabela, te agradecemos por la comunicación. Vamos a seguir el tema y desde ya que a través de tu comunicación invitamos a todos los docentes y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires que tienen este modesto espacio radial como para poder transmitirle a los trabajadores y las trabajadoras todos la información y las peleas que están llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de estos temas y por el espacio. Que tengas buenas tardes. Que Gracias. tengas buenas tardes. Igualmente. Chao, hasta luego.